El programa modular en análisis, gestión y proyectos en patrimonio industrial de la UNED aborda de manera sistemática y actualizada los conocimientos actuales en este campo del patrimonio, partiendo de una base comprensiva del fenómeno industrial y desde una perspectiva histórica y evolutiva. Otro de sus objetivos es el estudio de los modelos de gestión y dirección de actividades patrimoniales en el ámbito industrial. Además, ofrece formación en los recursos y técnicas para el estudio, presentación, recreación, valoración y actuación en relación con todo tipo de bienes del patrimonio industrial. Está dirigido a todos aquellos titulados o profesionales del ámbito del patrimonio cultural, las personas interesadas en el tema y aquellos que necesiten alcanzar los niveles adecuados de conocimiento, capacidad de análisis, gestión y dirección de actividades y programas en el ámbito del patrimonio industrial. Este programa modular ofrece 3 formatos académicos: enseñanza abierta, experto universitario y máster. En los próximos minutos vamos a desgranar las características, módulos e itinerarios que hay que seguir para obtener las distintas titulaciones. Comenzaremos hablando del título de mayor calado dentro del programa, el Máster en Patrimonio Industrial de la UNED. Con nosotros se encuentran los codirectores del mismo, Juan Claver y Miguel Ángel Sebastián, al que ya damos paso. Efectivamente, vamos a hablar del Máster de Patrimonio Industrial de la UNED, que realmente su denominación correcta es Análisis, Gestión y Dirección del Patrimonio Industrial, pero ya comúnmente se viene designando como el Máster de Patrimonio Industrial de la UNED. Es un máster, es un título propio dentro del programa de posgrado de formación permanente de la UNED, que tiene una extensión temporal de 60 créditos ECTS, se imparte en un año, se puede seguir en un año, aunque admite alguna otra opción, y perfectamente está diseñado para ser compatible con cualquier actividad profesional que tengan los estudiantes, así como sus compromisos personales, familiares, etcétera. Está dividido en una serie de módulos, por lo cual tiene un desarrollo temporal, podríamos decir simplificadamente, como en 2 cuatrimestres, y en principio su desarrollo temporal de la docencia es de enero a noviembre de cada año. Bueno, otra pregunta, otro aspecto de interés de este máster sería quiénes son los destinatarios, ¿no?, del mismo, a quién puede interesar pues toda esta formación en un campo tan específico como el patrimonio industrial. Bueno, la respuesta sería que cualquier persona que esté interesado en ello, que realmente el tema del patrimonio industrial nos atañe a todo. O sea, es parte de nuestra historia y, por tanto, gente de muy diversos campos podría verlo como un tema atractivo y, de hecho, a la hora de actuar sobre bienes de este tipo, pues es obligado, y así se hace, que participe gente de muy distintos ámbitos. Por tanto, bueno, pues personas de muy distinta procedencia formativa, cultural, de intereses, etcétera, pues tendría cabida aquí, ¿no?, del ámbito de historiadores, geógrafos, ingenieros industriales, por supuesto, arquitectos, cualquier otro tipo de técnicos, o gente que simplemente pues tenga curiosidad por tener una formación cultural en este tema. En cuanto a requisitos, pues bueno, pues lo único que se pide es algún tipo de titulación, bien sea licenciatura, grado, tal, en el campo universitario, dado que bueno, pues la formación que se da es de máster. Hemos hablado antes de 6 módulos, que son, en concreto, el máster comprende 6 módulos más un trabajo fin de máster, que se puede considerar como un 7º módulo, y los títulos, o sea, por ver un poco un panorama general de los contenidos, son los siguientes. El primer módulo es Bases Industriales del Patrimonio Cultural, el segundo, Análisis del Patrimonio Industrial, y el tercero, Normativas, Programas e Iniciativas del Patrimonio Industrial. Estos tres módulos, que son de 10 créditos cada uno, son los que se vienen impartiendo en lo que hemos citado antes, el primer cuatrimestre, que comprende entre finales de enero y junio. Luego, los otros 3 módulos son: el cuarto se denomina Gestión Cultural y del Patrimonio Industrial, el quinto, Recursos y Tecnologías en Patrimonio Industrial, y el sexto, Metodologías de Valoración y Decisión en Patrimonio Industrial.
Estos se imparten entre mediados de junio aproximadamente y mediados de noviembre. El séptimo, que es el trabajo fin de máster, realmente está también asignado a este segundo cuatrimestre, es decir, desde mediados de junio hacia mediados de noviembre. Lo que pasa que es susceptible de iniciarse antes e incluso iniciarse después, porque realmente es un trabajo, por una parte, aquellos estudiantes, aquellos que siguen el máster, que están muy especializados o muy dedicados a una determinada materia, suelen empezar a definirlo antes. Sin embargo, aquellos que en principio, aunque tengan mucho interés sobre el patrimonio industrial, no están tan reubicados en un tema concreto, prefieren ver avanzar más las asignaturas del máster para hacer la selección de este trabajo. Hombre, es un trabajo de cierta entidad, con una cuantía de 10 créditos, y bueno, es un trabajo bastante serio, que la gente lo hace con bastante ilusión y le gusta tener un buen resultado en él. Por lo cual hay algunos que retrasan incluso la selección para poder tener más elementos de juicio a la hora de seleccionarlo. Sí, de hecho, detallando un poquito el contenido de los distintos módulos, pues sí que se ve un poco esa idea, ¿no? Que es que los primeros módulos van más a aspectos más generales, más introductorios, y poco a poco en el avance de los distintos módulos que configuran la titulación de máster, pues se van abordando temas más específicos, ¿no? De mayor concreción. Por ejemplo, en el primer módulo pues son temas más de historia de la maquinización, de los orígenes de la actividad industrial, de la relación entre la industria y la sociedad, los sectores productivos, los entornos productivos, ¿no? La ciudad industrial, ¿no? Pues temas más pues de aproximación para gente que les sea de primeras una temática un poquito más ajena, ¿no? En el segundo módulo pues ya es más propio de lo que es la tipología del patrimonio industrial y bueno, una serie de bases para poderle meter mano a esta temática, ¿no? A este tema ya entendido como una tipología patrimonial, pues el concepto de arqueología industrial, definiciones de patrimonio industrial, tipologías, cosas de este tipo, ¿no? También genérico, pero bueno, ya más con un foco un poquito mayor sobre lo que sería el patrimonio industrial, esa tipología patrimonial. Luego un tercer módulo con legislación, donde es obligada referencia al Plan Nacional de Patrimonio Industrial, tendrá mucho protagonismo, el concepto de bien de interés cultural, la inclusión de bienes industriales en este tipo de protección, la aparición de asociaciones, organizaciones, etcétera. Luego en un cuarto módulo pues recursos documentales, ¿no? Estrategias, ¿no? para meterle mano a todo el tema del patrimonio industrial, como son pues iniciativas de catalogación, iniciativas de musealización, etcétera. El turismo también en el ámbito del patrimonio industrial. Posteriormente en el quinto módulo pues ya se habla de tecnologías digitales, ¿no? de nuevas herramientas más actuales y el potencial que pueden tener en este campo. Y por último también en el sexto, sin entrar ya en el tema del fin de máster, que eso ya es un poco customizado para cada estudiante, pues también pues un poco pues herramientas también muy específicas ya de mayor nivel de concreción, como pueden ser las herramientas multicriterio de ayuda a la decisión, ¿no? O sea que sí que en el desarrollo de contenidos del máster efectivamente se produce ese avance en concreción que también ayuda al estudiante pues a elegir una temática, ¿no? De lo general a lo concreto. Hay que hablar de una manera clara sobre la metodología de impartición, y la metodología de impartición no se puede alejar del entorno, del contexto en el cual se imparte. Estamos en la UNED, la universidad con metodología de distancia más antigua y con mayor capacidad de diseminación en nuestro país. Tiene muy asentada su metodología a distancia, tiene plataformas propias para la enseñanza a distancia y tiene una amplia experiencia tanto en enseñanzas oficiales como enseñanzas de posgrado y títulos propios, como es sobre el que estamos hablando, de 4 o 5 décadas. De hecho, en concreto se imparte desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industriales de la UNED y más concretamente desde el Departamento de Ingeniería, Construcción y Fabricación. Pero evidentemente, dadas las características del máster, no todos los profesores son ingenieros industriales o profesores de ingeniería industrial. Hay arquitectos,
arquitectos, arqueólogos y de algunas otras profesiones. Además que contamos con colaboradores externos que no se califican tanto como profesores porque no mantienen una responsabilidad directa sobre los módulos o sobre las temáticas, pero sí que aportan en temas concretos y en materiales concretos su experiencia y su punto de vista, evidentemente separado del primigenio que puede ser el de ingeniería industrial por el sitio donde nace. Entendemos que el patrimonio industrial tiene que ser abordado desde muchos puntos de vista, pero que evidentemente que se conozca muy bien, identifique muy bien los parámetros, los procesos que dan lugar a estos elementos patrimoniales, creemos que es esencial. Por eso, sin renunciar a una pluridisciplinaridad, entendemos que un máster de este tipo debe tener un aporte importante de conocimiento sobre ingeniería industrial. La metodología es completamente a distancia. No se requiere ningún desplazamiento ni para el seguimiento ni para la evaluación, ningún desplazamiento por parte de los estudiantes y evidentemente me refiero a un desplazamiento de carácter docente. Por el contrario, pueden desplazarse lo que quieran por cualquier lugar del mundo y poder seguir la marcha de los módulos y del conjunto del máster. Y se basa, pues ya digo, en una plataforma de enseñanza a distancia que se llama ALF y un conjunto de materiales, muchos de ellos realizados ad hoc para el presente máster. Por aportar algún plus a esos materiales, ¿no? Que seguro que los oyentes que les esté picando el gusanillo con esto y se estén planteando o animando a matricularse en esta actividad formativa, pues bueno, ¿qué voy a manejar, ¿no? ¿Qué voy a tener entre manos para abordar toda esta temática? Hombre, al final, digamos que hay un soporte en dos libros, en dos textos, uno más de aproximación a todo lo que es el patrimonio industrial, a su estado en el territorio nacional, ¿no? Básicamente por la proximidad y el conocimiento que la mayoría de estudiantes que se matriculen pues pueden tener del mismo. Y luego otro más específico, pues en este caso de herramientas multicriterio, que se seleccionan estas herramientas sobre todo por la flexibilidad, ¿no? De incorporar multitud de criterios, multitud de enfoques a la hora de meterle mano, pues en este caso a este problema particular del patrimonio industrial. Luego, por otro lado, en esa plataforma virtual, en esos cursos virtuales de cada uno de los módulos, pues se van colgando materiales de muy distinto tipo, de documentos PDF, consultas a enlaces externos, etcétera, y luego también se ha realizado y se está realizando constantemente pues un esfuerzo también de aportar materiales audiovisuales con videoclases sobre temas concretos, a partir de los cuales pues se van planteando actividades, ¿no? a los estudiantes, dado que tiene un carácter muy práctico, ¿no? muy proactivo para ellos. Quizás las principales fortalezas que puede tener este máster son la flexibilidad de seguimiento, tanto a nivel de cumplir los plazos como en qué momento de la semana se van haciendo las actividades. Posiblemente la media puede ser 1 hora y media, 2 horas diarias, pero puede acumularse en los fines de semana, incluso en periodos vacacionales, y para ello el profesorado es completamente flexible para ello. Otra gran característica es que es todo a distancia. Y, por supuesto, la tercera gran característica o fortaleza es la personalización o customización, como queramos llamarlo. Es decir, el trabajo fin de máster y haya unas actividades intermedias en cada módulo que, puestos a elegir, se intenta adaptar el profesorado a los requerimientos, a las aficiones y a los puntos de interés que va teniendo el estudiante. Yo creo que ya solo resta decir que el calendario global que tiene esta actividad, este máster de Patrimonio Industrial de la UNED, que es un periodo de matriculación entre noviembre y enero, un primer cuatrimestre entre finales de enero y mediados de junio y un segundo cuatrimestre entre mediados de junio y mediados de noviembre. Y cualquier información adicional puede encontrarse en la página web de formación permanente de la UNED, donde viene más detallados el programa, los módulos que tiene y los criterios de acceso, de matriculación y el nombre y la designación de profesorado. Como decíamos al principio, el máster del que acabamos de hablar sería la titulación que requiere un mayor desarrollo, pero este programa modular consta también de un certificado de enseñanza abierta y un diploma de experto universitario en patrimonio industrial, cuyos detalles vamos a conocer a continuación junto a los profesores Miguel Ángel Sebastián y Juan Claver, al que ya escuchamos.
Realmente el concepto de programa modular lo que nos habla es de distintas escalas de titulación, distintas escalas de oferta docente agrupadas en una realidad mayor, ¿no? En ese programa modular. En este caso se ofrece la titulación de certificado de enseñanza abierta con 10 créditos, diploma de experto universitario que comprendería 20 créditos y luego una titulación de máster que comprendería los 60 créditos completos, ¿no? Al final, la obtención de una titulación u otra pues responde a la realización por parte del estudiante de unos módulos u otros, ¿no? Eso un poquito más adelante le daremos mayor detalle. El desarrollo temporal pues es a lo largo de un curso académico, más o menos equivale a un curso académico, iría de enero a noviembre de años consecutivos, y evidentemente pues luego hay una distribución, una separación más o menos por cuatrimestres, ¿no? Con una parte de enero a junio que englobaría lo que serían las dos titulaciones de menor desarrollo, certificación de enseñanza abierta y diploma de experto universitario. En ese tiempo se darían esos módulos y posteriormente en ese segundo cuatrimestre, de junio a noviembre, sería ya el resto de módulos que completarían el máster. Al final también esta distinta escala cumple un poco con las necesidades del paciente, ¿no? Del enfermo. Al final el patrimonio industrial es una responsabilidad, en cierto modo, de todos nosotros, forma parte de nuestra historia y quizás es una pincelada que tenemos algo descuidada tradicionalmente, ¿no? Que es fundamental para entender quiénes somos, dónde estamos, cómo a dónde vamos, y sin embargo pues esa parte de nuestra historia la descuidamos y en el fondo esta distinta escala dentro del programa modular responde pues a distintos objetivos. Pues a lo mejor el certificado de enseñanza abierta va más orientado a personas que simplemente quieran aproximarse a este tema, el experto pues gente que quiera completar unos conocimientos previos, pues ir un poquito más allá, concretar un poquito más en el campo del patrimonio industrial, y el del máster pues ya gente que quiera adquirir una formación que le permita afrontar actuaciones en este campo con un poquito más de garantías, ¿no? Como muy bien se ha dicho, esto comprende un conjunto de módulos, en total son 7, 6 módulos convencionales y uno correspondiente al trabajo fin de máster. El certificado de enseñanza abierta, que es una titulación que consta de 10 créditos, abarca un único módulo, que es el segundo, que se llama Análisis del Patrimonio Industrial del módulo, y el título, es decir, el certificado de enseñanza abierta se llama igual, Análisis del Patrimonio Industrial. Por su parte, el diploma de experto universitario en patrimonio industrial se llama tal cual, diploma de experto universitario en patrimonio industrial, comprende 2 módulos. El primer módulo, bases industriales del patrimonio cultural, y el segundo es análisis del patrimonio industrial. Y finalmente el título de máster, que comprende los 6 módulos más el trabajo fin de máster, se llama análisis, gestión y dirección del patrimonio industrial. Y los 6 módulos más el trabajo fin de máster son los 2 anteriores, es decir, bases industriales del patrimonio industrial y análisis del patrimonio industrial, más normativas, programas e iniciativas del patrimonio industrial, gestión cultural y del patrimonio industrial. El quinto, recursos y tecnologías en patrimonio industrial, y el sexto, metodología de valoración y decisión en patrimonio industrial. Como puede verse a simple vista, el certificado de enseñanza abierta es aquellos que les interesa directamente unos conceptos básicos y generales del patrimonio industrial. El primero es un módulo de adaptación para aquellos que sin formación técnica suficiente o sin formación histórica suficiente repasan algunas alternativas de aproximación al patrimonio industrial, aproximación técnica y aproximación histórica. Y evidentemente luego ya el máster ya genera encima unas capacidades de análisis, decisiones, dirección y proyecto. O sea, realmente no es comparable las competencias y los contenidos que tiene, por un lado, certificado de enseñanza abierta, experto, y luego el máster. Está previsto porque el máster se puede hacer en un año, los 60 créditos se puede hacer en un año, y gracias a la metodología a distancia y la flexibilidad que se ofrece, es compatible con cualquier actividad profesional o otros estudios que estén realizando los estudiantes de este programa modular. Pero, sin embargo, también se permite hacerlo en 2 años, es decir, cursando en un año el módulo 1 y 2, es decir, el experto universitario, y luego al año siguiente o a los 2 años continuar con los otros módulos que le falta y con el trabajo fin de máster. Eso
una flexibilidad añadida que se puede hacer, con lo cual se descarga de 20 créditos a la segunda parte. Entonces tenemos un formato de 60 en un año o de 20-40. Con lo cual se favorece quizá a aquellas personas más ocupadas o que al principio tengan algunas dudas de cómo controlar y gestionar su tiempo libre o su tiempo de estudio. Que probablemente los oyentes que se estén sintiendo atraídos o interesados, ¿no?, por formación en este tipo de materias, se puedan plantear, pues es el tema de los materiales, ¿no? Que aunque materiales me van a poner a mi disposición para el seguimiento de las actividades, de los contenidos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido podríamos hablar de un tronco común que forma parte en el fondo de la propia metodología, ¿no?, de la UNED y en este caso pues también de este programa modular, que serían los materiales que se cuelgan en el curso virtual, en los cursos virtuales de los distintos módulos, ¿no? En todos los casos pues la estrategia docente pues se soporta en materiales aportados por el equipo docente en distintos formatos, como son pues los típicos documentos PDFs, material escrito, y luego también pues se hace un esfuerzo en generar bastante material audiovisual, sobre todo, o con bastante protagonismo de videoclases, ¿no? Videoclases pues dirigidas orientadas a algunos temas de especial interés y realizadas por los miembros del equipo docente del programa modular. Y luego también pues materiales de consulta externa, ¿no? Pues materiales de referencia, como puede ser, por ejemplo, el texto del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que evidentemente tendrá que ser consultado pues en casi todos los módulos, ¿no? Y luego a eso habría que sumarle pues el uso de un par de libros realizados sobre esta temática del patrimonio industrial, uno de carácter más general y otro de carácter más específico, más de intervención, de actuación desde técnicas multicriterio, que evidentemente no tienen cabida en todos los módulos, sino que dependiendo pues de la oferta académica que se escoja, ¿no?, de la titulación, pues serán de aplicación uno u otro. Mención especial yo creo que debe hacerse al trabajo fin de máster. El trabajo fin de máster es un trabajo de cierta entidad, tiene una extensión de 10 créditos, es decir, viene a ser la sexta parte del conjunto de la carga docente de todo el programa modular, que en su versión más amplia viene a coincidir con el máster, con la titulación superior, con la titulación de máster. Es un trabajo de cierta entidad que evidentemente comprende elementos contextualizadores, descriptivos, de análisis, de selección, de toma de decisiones y un aspecto proyectual respecto a algún bien industrial, entendiendo bien de patrimonio industrial en sentido muy amplio, ya que puede ser desde un bien inmueble a un bien intangible, un bien mueble, incluso un paisaje o una zona o algún otro elemento. Incluso podría versar sobre alguna estrategia, algún proyecto o algún constructo informático audiovisual que permitiera aproximar a la ciudadanía o aproximarnos a los expertos a ciertas características de la visualización, conceptualización y concienciación con el patrimonio industrial. Realmente el trabajo fin de máster no tiene por qué ser impuesto por los equipos docentes. La idea originaria es que, como muchos de nuestros estudiantes vienen movidos por cierta afición, cierta especialización o cierto interés profesional hacia un determinado campo del patrimonio industrial, es abundar en ese campo, en esa línea, en ese tema, para que pudiera ser enriquecido con las observaciones y las directrices que da el profesorado y su propia experiencia. Con lo cual tiene un doble fin. Por un lado, el académico de poder superar el máster, la finalización del programa modular, y por otro un interés personal que ha madurado sobre un tema de su propio interés. Evidentemente aquellos estudiantes que no tengan un tema preferente o preferible o elegible en primera instancia, pues hay un proceso interactivo con el profesorado para definir uno que se adapte a sus características, que le revista cierto interés y que sea también de interés general. Entonces es una pieza muy importante para la fase completa de programa modular, es decir, para el máster.
Evidentemente, el certificado de enseñanza abierta y el experto universitario no tienen este tipo de trabajos, aunque dentro de algunas de las asignaturas siempre se procura, cuando hay un caso práctico, siempre se procura personalizar al máximo para hacer coincidir el interés docente de la asignatura del módulo, en este caso, con las apetencias y el interés personal o aficiones que tengan los propios estudiantes. La verdad es que una de las ventajas de un programa modular que es esa flexibilidad, esa adecuación al interés personal, y en este caso, dada la temática del patrimonio industrial, pues creemos que es perfectamente o especialmente adecuado, ¿no?, para cubrir la doble dimensión que tiene que tener el programa modular. Por un lado, una misión de divulgación, de aproximación de este tipo de patrimonio que es responsabilidad de todos y que pertenece a todos, pues en esas titulaciones de menor desarrollo en cuanto a créditos y tal, y por otro lado, pues formar y capacitar a personas de cara a la actuación, ¿no? Esos dos niveles creo que son importantes y desde luego el programa modular los cubre, ambas facetas. Además de esa capacidad de adaptación a ciertos intereses de los propios estudiantes, que se viene demostrando que esto ya es un hecho que a lo largo de los años se va consolidando, hay que indicar también la gran flexibilidad que tiene el seguimiento de este máster, la posibilidad de, al ser todo a distancia, que se pueda seguir independientemente de las circunstancias de ubicación personal, de trabajo o familiares de los distintos estudiantes, y realmente pues la modularidad que tenía, que se ha dicho ya, de poder hacer en uno o en dos cursos el programa completo. Quiero recordar que el periodo de matriculación viene a ser de noviembre a enero, el primer cuatrimestre entre enero y mediados de junio, y el segundo cuatrimestre, ese primer cuatrimestre afecta únicamente al certificado de enseñanza abierta y al experto universitario, con lo cual ellos ya acabarían a mediados de junio y los que cursan el máster acabarían a mediados de noviembre. Más información se tiene en el sitio web de formación permanente de la UNED, y simplemente agradecer la atención en escuchar este programa, y os la damos los codirectores del programa modular, Juan Claver Gil, que es el otro contertulio, y yo, que soy Miguel Ángel Sebastián. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros profesores su presencia en este programa que hemos dedicado al programa modular en análisis, gestión y proyectos en patrimonio industrial. Los interesados pueden encontrar más datos en la web de formación permanente de la UNED. El buscador de cursos está en la siguiente dirección: formacionpermanente.uned.es. Gracias por seguirnos.